Haití. Pobreza endémica. Desigualdad social rampante. Cicatrices aún abiertas del terremoto. Un estado fallido. Es la foto del país más pobre de América. Una imagen cargada a su vez de estereotipos que no solo atañen a lo social, sino también a sus tradiciones y ritos. Una de sus señas de identidad, el vudú, siempre ha conocido el descrédito tanto dentro de las fronteras del país como en el extranjero. El corresponsal de RT, Francisco Guaita, junto con su equipo, se ha adentrado en los barrios de las ciudades haitianas, en sus zonas rurales, en sus raíces, para conocer desde distintas perspectivas el verdadero rostro del vudú, una de las religiones más satanizadas del mundo. Ya es de noche y comienza la ceremonia religiosa buduista. La Mambo, la sacerdotisa principal Carol, convoca a los espíritus. Lo hace acompañada del ritmo de la música, sonidos africanos que muestran el origen de esta religión. Desde el inicio del culto se honra a los espíritus con ofrendas. No es una ceremonia más. Todo se ha preparado para que en este remoto escenario del norte de Haití se celebre otro año más el inicio de la rebelión de esclavos frente a los terratenientes franceses. Haití es un lugar buduista porque luchamos por nuestra libertad. Creemos en los loas, en los espíritus. Damos nuestra vida por la libertad. Y no solo por nuestra libertad, por la libertad del mundo. El vudú está ligado a la esclavitud y a la vez a la insurrección. Surge en Haití en el siglo XVIII como una religión emancipadora ante la represión del colonialismo francés. Un grito para decir basta a la esclavitud. Los esclavos poco a poco se fueron organizando, se fueron escapando del control de sus colonos. Se juntaban en este preciso lugar. Aquí acordaron cómo rebelarse. Fue en una noche así hace más de 220 años. Este es el día en que nuestros ancestros decidieron liberarse. Es el día en que los haitianos se liberaron. Es el día en que decidieron dejar de ser esclavos. Después de algunas ofrendas, los espíritus se hacen presentes en el cuerpo de algunos religiosos. Se introducen en la mente de hombres y mujeres. Están poseídos. Entran en trance. Viendo la ceremonia me surge qué importancia tiene la magia negra en el vudú, cómo de habituales son los sacrificios animales, qué hay de cierto en ese vudú que sirve para hacer daño al otro, para castigar en lugar de para sanar. A Carol, como a casi todos los religiosos, le incomoda el tema. Esta sacerdotisa no responde con claridad, pero fuera de cámara asegura que la magia negra es un asunto nimio dentro del vudú. La celebración en este alejado pueblo de Haití es un homenaje a los antepasados, a todos aquellos esclavos que decidieron pelear por su libertad, jugarse la vida levantándose en armas contra los franceses. Tras más de una década de lucha, Haití se convirtió en el primer país negro que consiguió su independencia. En este preciso lugar comenzó el inicio de la rebelión de los haitianos frente a los colonos en 1791. 13 años después vencieron los esclavos a las tropas de Napoleón Bonaparte. Cada 14 de agosto se conmemora esa fecha en Haití y se da gracias a los ancestros por su lucha. Haití fue la primera nación donde los esclavos ganaron una rebelión a los colonos, el primer país que se independizó en Latinoamérica, pero tuvo altos costes. Los franceses impusieron una deuda económica altísima a Haití, debían pagar por el número de colonos asesinados y por la cantidad de exportaciones de café o azúcar que la colonia perdió. Un castigo ejemplar para el resto de países de Latinoamérica. Según cuenta Carol, todo lo que sonaba Haití
fue vilipendiado. Quieren acabar con el vudú porque es una forma de poder. Es un poder natural. Es un poder que no puedes encontrar en todas partes. Ha sido perseguido mucho tiempo. Mucha gente ha muerto. Desde la independencia, el vudú ha estado perseguido por realizar culto a Satán. Durante más de un siglo, este tipo de ceremonias fueron desacreditadas. No solo eso, los vuduistas en el siglo XIX fueron llevados a prisión por brujería y magia negra. En el siglo XX, sus devotos eran calificados de caníbales. En medio de la calma, a las afueras de Puerto Príncipe, entramos en la casa de Didier. En este lugar compartió charlas e ideas con el líder buduista Max Beauvoir, quien unió esta religión durante años. Didier era parte de su familia política. Con él comprendió las raíces de la estigmatización del vudú. Según las constituciones de esa época, era ilegal y cualquier persona que practicaba el vudú era pasible de muerte. Y también al que sabía de un templo vodú, había que denunciarlo o ser considerado como cómplice. En su relato, Didier subraya el papel negativo de la Iglesia Católica en ese proceso de casi 2 siglos de desprestigio, de ataques hacia el vudú, hacia quienes lo profesaban. Esa difamación fue tan directa como extensa en el tiempo. El concordato con la Iglesia Católica del Vaticano de 1860 decía claramente que el vudú era Satanás y había que perseguirlo. Pero el ataque ni mucho menos ha venido solo por parte de la Iglesia Católica. Desde la clase dominante de Haití hasta el mismo cine de Hollywood que ha popularizado el muñeco atravesado por agujas o los mismos zombies. En las últimas décadas, los protestantes evangelistas han sido muy virulentos en sus ataques. En 1986, las sectas protestantes hostigaron al vudú y llegaron a matar a miles de personas. Cuando el cólera, los protestantes dijeron que fue el vudú que trajo el cólera. Y cuando el terremoto, dijeron también que fue el vudú que trajo al terremoto. Cualquier pretexto. Clarence está jugando como suele ser habitual en su barrio de la capital de Puerto Príncipe. Entre los callejones por los que se entretiene a policías y ladrones, se observa el alto desempleo, la carencia de lo básico. Este chico a su corta edad tiene ya claro lo que quiere ser de mayor. Quiero ser mecánico cuando sea mayor, porque no quiero ser pobre, ni morirme de hambre. Entre partida y partida, este joven deja a las claras que Haití es un país de creyentes. Habla con espontaneidad sobre las necesidades que pasa su familia y cómo se aferra al vudú para salir adelante. Creo en Dios porque cuando tenga hambre, Dios siempre me dará comida. Siempre intervendrá a través de alguien para darme comida. A Clarence le preguntamos si ha tenido contacto con los espíritus, si ha entrado en trance o si tiene miedo al diablo. Lejos de dar una respuesta común, este chico muestra que dentro del vocabulario habitual de un menor de esta edad, entre otras, está la palabra Satán. Algunas veces estoy poseído por el demonio cuando hago daño a alguien, cuando robo cosas a mi madre. El rol de los sacerdotes buduistas cobra mucha importancia en las zonas desfavorecidas, allí donde el gobierno no llega. El guía espiritual está pendiente de los múltiples problemas de sus vecinos. Los sacerdotes parten de esa cosmovisión que infunde el buduismo. Los religiosos actúan como jueces de paz, como psicólogos o curanderos. Joseph era conductor de profesión, sin embargo, hace unos años sintió una llamada. Se fue a la capital y allí se formó como sacerdote. Además,
aprendió medicina natural. En mis sueños fue como aprendí y me di cuenta de un montón de cosas. Entonces me vi obligado a usar esos sueños. Este es el lugar donde vive Joseph y donde también trata a sus pacientes. El sacerdote prefirió no acompañarnos para que las enfermas no se sintieran forzadas, para que las entrevistas fueran más libres, nos dijo. Nos acompaña su mujer, que también cuida de las pacientes. Una de ellas es Marie. Lleva semanas en este lugar. Explica que sufría importantes dolores, insoportables. Fue primero al hospital, pero su enfermedad no remitía. Los médicos no daban con el diagnóstico ni tampoco con la solución. Sentía muchísimo dolor. Estaba a punto de morir. Vine aquí y en cuanto empecé a recibir la medicación, comencé a sentirme mejor. Una historia muy similar tiene Tika. Fue internada en un hospital por su enfermedad durante días, pero los médicos no encontraban cura. Todos los medicamentos que recibía no funcionaban. Sentía que iba a morir. Entonces cayó en las manos del sacerdote Joseph y desde entonces ha sentido una mejoría enorme. Sí, prefiero a los sacerdotes que a los médicos porque cuando estaba enferma gasté mucho dinero en doctores. Incluso fui hospitalizada y al final me mandaron a casa. Entonces, llegué aquí. Yo confío en él porque ahora me puedo levantar y andar. El precio de este tratamiento para un haitiano es caro. Supone un esfuerzo extraordinario para recuperarse de su enfermedad. En medio de la charla analizaba la situación que se vivía allí en ese lugar. Un conductor de vehículos que se hizo sacerdote buduista. Unas mujeres con dolores intensísimos que prefieren ser atendidas por el propio Joseph que por médicos profesionales. Una historia que puede generar escepticismo, pero que se repite en numerosas ocasiones en Haití. De vuelta ya en la ciudad nos adentramos en una ceremonia buduista, muy diferente a la que vivimos en el norte del país. Esta se da en medio de la capital, pero sobre todo es un ritual sin ninguna celebración especial, sin ningún motivo extraordinario más allá que el de acudir a los loas, mitad espíritus, mitad santos, para pedir resguardo, protección, para que todo salga bien. Catherine no es sacerdotisa, es una creyente común y corriente. Entramos en su estudio de arte. Aquí están algunos amigos y familiares. Queremos conocer el vudú más cotidiano, menos protocolario, el que practica una trabajadora como Catherine. Puedo decir que el vudú ha supuesto mucho en mi vida. Además, me ha dado protección. En el momento en el que crees en el espíritu al que sirves, también recibes su energía. La mesa para la ofrenda a los espíritus ya está lista. En un primer momento sorprende la cantidad de alimentos que hay. En el vudú hay muchos tipos de espíritus para distintos momentos y circunstancias. Cada uno tiene sus gustos. Es fundamental darle a cada uno lo que quiere. A cada espíritu le gusta su propia comida, algo que ama. Cada plato en la mesa es diferente. Cada espíritu come cosas distintas. También cada espíritu bebe cosas diferentes. Cada espíritu es particular. Por eso en la mesa hay dulces, galletas. Durante la ceremonia y como persona ajena a este tipo de rituales, hay situaciones que impactan más. Uno entra desde el respeto a la celebración, pero hay circunstancias que chocan. A uno le genera cierta duda si se está exagerando esas actuaciones, si se está teatralizando porque hay una cámara delante. Es cierto que en todas las religiones hay circunstancias que pueden generar extrañeza. Lo que cambia es el enfoque. Los ritos que son denominados nuestros los asumimos con mayor normalidad y por supuesto los defendemos. Sin embargo, las otras celebraciones en otras religiones habitualmente se ven con ojos más incrédulos.
El final de esta ceremonia vudú termina con una última tradición que concierne a nosotros, los invitados. Debemos dejar un dinero simbólico en muestra del respeto a los espíritus y este dinero acabará siendo distribuido a todos los que formaron parte de esta ceremonia. Haití es un país de creyentes. Es una nación con millones de personas con fe, con una visión trascendental, cargada de espiritualidad. Y toda esa religiosidad durante siglos ha estado oficialmente en manos de la Iglesia Católica. La independencia de Haití, conseguida en 1804, cambió algunas estructuras de poder, no la religiosa. Durante el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, Haití fue un país confesional católico. La independencia de sus colonos franceses no supuso la salida del catolicismo. Durante décadas, el Estado tuvo un cisma abierto con la propia Iglesia Católica, pero desde la fundación de la primera nación negra se estableció el catolicismo como religión del Estado. Somos un pueblo de creyentes, somos gente que reza, pero somos personas que rezamos como Moisés. Escuchamos al Señor y al mismo tiempo visitamos al faraón. Vamos a hablar con la gente y les ayudamos a salir de los problemas. La religión católica ha tenido casi el monopolio de la religión en Haití. Las amenazas hacia el vudú supusieron la desaparición de sus rituales. Los practicantes se agarraron a los propios símbolos católicos, a sus santos, a sus vírgenes. Apareció el sincretismo. Para no llamar la atención y no ser castigados, los vuduistas rezaban a los dioses a través de figuras católicas. Fue la manera que encontraron miles de personas de defender su religión sin pagar un alto coste por ello. El arzobispo lleva años siendo el máximo representante de la religión católica. Entiende que la relación con el vudú es un asunto sensible, complejo en los últimos siglos de historia, pero hoy el mensaje es diferente. La Iglesia Católica no les dice a los vuduistas, escuchen, van a ir al infierno, están condenados, no ocupamos el sitio de Dios. Quizás en el pasado cometimos algunos errores, pero hoy en día la Iglesia no está en guerra con otras religiones. La Iglesia respeta a los vuduistas son nuestros hermanos. En casi 10 días que estuvimos en Haití, escuché en distintos puntos del país la misma frase. Aquí el 60% de las personas son católicas, el 30% son protestantes, pero el 100% es vuduista. Detrás de esta imposibilidad aritmética se refleja la dimensión del vudú en el país. Para el vudú todo cambió a partir del 2003. Después de más de 2 siglos, el vudú ya no se encuentra en la clandestinidad. Es parte oficial de las religiones en Haití. Esta es una de las ceremonias más solemnes, más formales en la religión vuduista, la elección de su líder, de su representante espiritual. Personalidades de distintos puntos de todo Haití han llegado hasta la capital para la celebración de uno de los momentos más importantes del vudú, la elección de su jefe máximo, que se da en medio de rencillas y de una división importante dentro del vudú. El elegido es este hombre, Carl Henry Desmond, una persona formada en Estados Unidos. Profesó la religión católica de joven, pero hace unos años se convirtió al vudú. Ahora se enfrenta a un reto crucial, la falta de unidad. Estoy intentando unir a la gente y que hablen con una sola voz. Pasan las horas y la ceremonia continúa. En este evento se dan cita intelectuales, representantes de distintas comunidades vuduistas de Haití, diplomáticos y también algunos políticos. Eso sí, no se encuentra ni el jefe de gobierno ni tampoco hay rastro de la mayoría de ministros. El respaldo popular que tiene el vudú en la sociedad no es proporcional al número de representantes políticos. A pesar de que el vudú es muy popular, pareciera que hay miedo aún por expresarlo. Todavía pesa la clandestinidad en la que vivió esta religión. Le preguntamos a la máxima autoridad sobre el estigma, si aún continúa en la sociedad haitiana. Algo que existe en Haití
Desgraciadamente es el estigma en torno al vudú, especialmente en Estados Unidos. ¿Quiénes lo exportaron aquí? Como cada semana, este grupo de jóvenes se dirige a una escuela. Es el refugio de muchos ante la violencia. Es el disparadero de sueños para muchas de ellas. Es la Escuela de Arte de Timón. Aquí aprenden a dibujar, pero además comparten, conviven y disfrutan. Pasan las horas con sus pinturas, pero también miran hacia el horizonte confiando en convertirse en alguien de reconocido prestigio en unos años. No es el principal objetivo de Iva, pero es una meta más. A ella le encanta pintar sobre la muerte, un gran tabú en muchas de nuestras sociedades. Además, otro elemento como no es el vudú, algo exótico, sin duda, fuera de su país. El vudú es arte. Cuando veo un cuadro de vudú, veo en él la espiritualidad. Veo el poder del espíritu. Cuando pinto vudú, me siento fuerte. En muchas de las pinturas está representado de una u otra forma la muerte. En el vudú no hay tabúes acerca del fin de la vida. Quien fallece no se marcha al cielo o al infierno, sino que te diriges con tus ancestros. Para Iva, el vudú y esas pinturas sobre la muerte, en realidad, son conectarse con la vida. Cree que se ha hecho una caricatura a una religión de la que se conoce realmente poco en el extranjero. Viendo las películas de Hollywood, nadie se entera de qué es el vudú. El vudú es poder, es conexión. Sin embargo, en esta escuela no todos están a favor de pintar sobre el vudú. La amiga de Iva, Laina, hace unos años que ya no pinta sobre la muerte ni los espíritus. En su familia temen las posibles consecuencias negativas de relacionarse con ellos. Hay jóvenes que hacen vudú porque eso es lo que ven en su entorno. Yo pintaba vudú. Fue bonito, pero en mi casa me recomendaron no seguir pintando vudú porque la pintura podría adquirir su propia alma y poseerme a mí. En esta pequeña escuela, detrás de cada joven hay una historia de superación por dejar atrás todos los asuntos negativos de la vida. No hay muchas salidas laborales en Haití para los jóvenes. Por eso muchos se agarran con fuerza a cualquier opción, por pequeña que sea. A sus 17 años, Laina sabe que sus padres no tienen recursos para financiar la universidad a la que quiere ir. Se da cuenta que está en una compleja situación. A Laina ya le han tentado con dinero. Ya le han ofrecido prostituirse. Mi familia sería feliz si ganara dinero, pero la forma en que me miran, me escaparía hoy mismo. Pero ¿cuál sería mi futuro? Sería capaz de escapar. Algún día ganaré ese dinero con mi esfuerzo. Una fuente de inspiración es el profesor de todas ellas. Lleva desde el 2006 pintando de forma autodidacta y hasta el día de hoy, Léonce ha vendido más de 100 cuadros. Además, ha empezado a exhibir sus trabajos en distintas partes del mundo. El vudú es nuestra cultura. No sé si entiendes lo que quiero decir. Yo creo que describe la realidad también. Cada día que pasé recorriendo el país se fueron cayendo muchos de mis prejuicios que llevaba inconscientemente. Cuanto más hablaba con la gente, más cuenta me daba de su cercanía, de su amabilidad, de un pueblo hastiado de remar contracorriente. Toda esa carga la sobrellevan sus ciudadanos, con nombres y apellidos.
con ilusiones dañadas durante el transcurso de los años, con innumerables momentos de escepticismo o decepción que en muchas ocasiones solo parece calmar una religión censurada durante siglos a la que muchos en Haití le tienen fe: el vudú.